El día de hoy vamos a realizar una experiencia para la materia físico-química de la carrera de farmacia, la cual se denomina sistemas ternarios. Vamos a estudiar el comportamiento de tres líquidos en condiciones de trabajo de laboratorio a presión y temperatura constante. Vamos a estudiar su reparto. Para esta experiencia vamos a utilizar tres líquidos: ácido acético, cloroformo y agua. El par ácido acético, agua y ácido acético, cloroformo es miscible en todas sus proporciones. En cambio, el par agua, cloroformo es parcialmente miscible. En un sistema constituido por tres líquidos, los cuales no son todos completamente miscibles, se estudia el coeficiente de reparto, que depende de la actividad de uno de los líquidos en función del otro. Para ello vamos a realizar la confección del sistema de tres líquidos mediante el agregado de las cantidades medidas de los líquidos previamente calculadas, manteniendo constante la masa de dos de ellos y titulando con el tercero hasta turbidez, o sea, hasta la formación de dos fases. Para el estudio de las concentraciones en las cuales estos componentes son miscibles, lo que vamos a hacer es realizar una experiencia en la cual se colocan distintos mililitros, distintas cantidades de los líquidos, hasta que se observe el cambio de fase. O sea, vamos a pasar de trabajar en una sola fase a trabajar en dos fases. Para esto lo que hacemos es colocar en un Erlenmeyer volúmenes medidos de agua y de ácido acético, el cual es el par totalmente miscible, y luego vamos a titular con cloroformo, el cual es el componente que es parcialmente miscible. Vamos a titular hasta que se observe una turbidez producida por la formación de una segunda fase. Entonces medimos cantidades medidas de los componentes. En este caso vamos a agregar 12,3 mililitros de agua con la ayuda de una bureta, la cual fue enrasada perfectamente y eliminada la burbuja luego del robinete para tener una lectura correcta. Dijimos entonces 12,3 mililitros. Y también vamos a agregar 7,6 mililitros de ácido acético. También con la ayuda de una bureta perfectamente enrasada y eliminado la burbuja del robinete. Ahí está, 7,6. Observamos que hay una sola fase, no se encuentra, digamos, están perfectamente miscibles ambos líquidos. Y procedemos a titular con cloroformo hasta turbidez. Lo hacemos gota a gota para evitar pasarnos. Agitamos. Observamos que sigue en una sola fase. Y ahí observamos la turbidez permanente. ¿Sí? Dejamos reposar unos minutos para observar que siga. En este caso ya llegamos al punto final con un volumen de 0,9 mililitros. Anotamos ese valor, 0,9. Y así lo que vamos a hacer es distintas concentraciones de los componentes. Vamos a ir aumentando la fase acuosa para poder realizar el estudio a distintas concentraciones del punto de quiebre, digamos, de la fase, de una sola fase. En este caso, lo que hicimos fue calcular un sistema de 40 gramos en total, en la cual había un 40% de ácido acético, el resto de agua, digamos, y titulamos con cloroformo. Vamos a hacer otros puntos de la curva con 45, con 50, con 55, con 60% siempre de ácido acético, rellenando, digamos, al 100% de la masa con agua. El 100% dijimos que es 20 gramos. Con esto utilizamos la densidad. Con esto utilizamos la densidad de los líquidos
y titulamos siempre con cloroformo hasta llegar a la turbidez. Bien, una vez que tenemos todos los datos de la rama derecha, que es la que tiene la fase acuosa, vamos a confeccionar los datos de la rama izquierda, la cual es la fase orgánica. Primero lo que hacemos es enrasar todas las buretas con sus líquidos correspondientes, en este caso la del agua. Eliminamos el excedente un poquitito. Ahí está. La del cloroformo. Y la del ácido acético. Y procedemos al armado de nuestro segundo sistema, el cual va a estar constituido por ácido acético y cloroformo, y vamos a titular con agua hasta observar la turbidez antes mencionada. Para ello colocamos 8,5 mililitros de cloroformo, 7,6 mililitros de ácido acético, perfectamente medidos, observamos, como anteriormente, en una sola fase, digamos, son líquidos completamente miscibles. Y ahora procedemos a titular con agua hasta hallar la turbidez. Con todos estos datos, lo que vamos a hacer es confeccionar una tabla y vamos a hallar las concentraciones en las cuales se pierde una fase y pasamos a trabajar en dos fases. Observamos la turbidez debida a la formación de dos fases y anotamos el valor, 2,4 mililitros. Esperamos unos segundos a ver si no vuelve a estar en una sola fase y anotamos 2,4. Así trabajamos con distintas concentraciones de los distintos componentes. Como les dije, la masa total es de 20 gramos y ahí hay que ir jugando con las concentraciones. Hay que hacer 10% de ácido acético, 20%, 30%, 40%, 50%, hacer unas cuantas líneas y ir variando la concentración de cloroformo y titular hasta turbidez con agua. Una vez que anotamos los distintos valores en la cual llegamos a la concentración de turbidez, digamos, a la formación de una segunda capa, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica, lo que vamos a hacer ahora es confeccionar los valores de las líneas de unión. Estas líneas de unión las realizamos manteniendo constante la cantidad de agua en 50%, y agregando distintas proporciones de ácido acético y de cloroformo. Y luego vamos a titular con hidróxido de sodio, que ya lo preparamos, 0,5 normal para la fase orgánica y 1 normal para la fase acuosa. Procedemos entonces a enrasar nuevamente nuestra bureta con los componentes.
el agua por un lado, el ácido acético, como la bureta no se vació, no es necesario eliminar la burbuja, y el cloroformo lo ideal es trabajar en un ambiente aireado porque el cloroformo es muy volátil y es tóxico. Acá estamos con ventanas abiertas. No tenemos la campana extractora, pero tratamos de trabajar en un ambiente aireado. Y pasamos a la medición de los volúmenes. Para las líneas de unión de la fase orgánica vamos a vertir 5,8 mililitros de ácido acético, $16,4 mililitros de agua, $13,4 mililitros de cloroformo, perfectamente medidos. Dejamos reposar las muestras para que se puedan separar ambas fases, la acuosa y la orgánica, y con la ayuda de una pipeta, con mucho cuidado, extraemos 3 alícuotas de cada fase, primero de la fase acuosa y luego de la fase orgánica, y las vamos a titular con hidróxido de sodio. Las alícuotas que sean de 5 mililitros, perfecto. Y para la extracción de la fase inferior, vamos a cambiar de pipeta y vamos a tener la precaución de tapar introduciéndola hasta el fondo y ahí recién dejamos libre para evitar que parte de la fase superior se introduzca en la pipeta. Siempre llevamos a 5 mililitros cada alícuota. Si llevamos de más o de menos, hay que anotar ese valor. Y procedemos a la titulación con hidróxido de sodio. La fase acuosa vamos a titularla con hidróxido de sodio 1 normal y la fase orgánica vamos a titularla con hidróxido de sodio 0,5 normal. Una vez confeccionadas las muestras para las líneas de unión y extraídas 3 alícuotas de cada fase, de la fase orgánica y de la fase acuosa, con la ayuda de la pipeta, pasamos a la titulación con hidróxido de sodio, 1 normal para la fase acuosa y 0,5 normal para la fase orgánica. Procedemos a llenar nuestra bureta
con cada solución, la cual, como es la primera vez que la vamos a llenar, hay que tener la precaución de eliminar la burbuja de aire con una maniobra así. Hacemos pasar el líquido a mayor velocidad y ahí queda eliminado. Y ahí podemos proceder al enrase. Y ahí nos queda. Titulamos. Para titular lo que hacemos es colocar 5 gotas del indicador fenolftaleína, el cual nos va a indicar el punto final de la reacción. Y procedemos con la titulación. Procedemos hasta que el color rosado o el viraje de color sea estable en el tiempo, digamos. Porque si ahora observamos donde ingresa la gotita de hidróxido de sodio, queda rosado. Pero si dejamos de agregar, no permanece en el tiempo. Entonces el punto final de la reacción va a estar dado cuando toda la solución cambie de color y permanezca. Una vez que nos acercamos, vamos a agregar de a gotas. Y anotamos el valor gastado de hidróxido de sodio. Grabando. Una vez que recolectamos todos los datos en las cuales las concentraciones pasan de una fase a otra fase, vamos a ubicar estos datos en un diagrama triangular. Es un triángulo equilátero en el cual cada vértice corresponde al 100% de cada líquido. Así, en la parte superior corresponde al 100% de ácido acético. La parte inferior derecha corresponde al 100% de agua y la parte inferior izquierda corresponde al 100% de cloroformo. Y la concentración o el porcentaje va aumentando de izquierda a derecha, así aquí va aumentando a 10, 20, 30% de agua. Aquí va aumentando el ácido acético y aquí va aumentando el cloroformo. Con los datos obtenidos de las titulaciones y de la titulación con hidróxido de sodio en las líneas de unión, vamos ubicando los puntos. Y así, por ejemplo, para un 10% de ácido acético, tenemos que es 9,93% de ácido acético dentro del sistema ternario, el cual la suma de los tres componentes llega a 100. Y entonces ubicamos 9,7% de ácido acético. Luego, en la misma concentración, buscamos el porcentaje de agua, que es 89,33%, perdón. Y por último, el porcentaje de cloroformo es de 0,74%.
Una vez que ubicamos, tiramos las paralelas, como se denomina. Una vez identificado dentro del triángulo los porcentajes de cada componente, vamos a pasar, con la ayuda de una regla, a trazar las líneas paralelas. Así. Así. Y así nuestro primer punto estaría así. Proseguimos así de la misma forma con las distintas concentraciones para 10, 25, 40, 60 o los porcentajes que hayamos tomado a la hora de realizar las titulaciones. Nos va a ir tirando unos datos aproximadamente así, los cuales se van a ir cada vez cerrando y nos va a dar las concentraciones en las cuales los líquidos son parcialmente miscibles o totalmente miscibles. Nos va a dar aproximadamente una curva así. Esta curva nos marca la región homogénea de la región heterogénea. Por este sector estaríamos en una sola fase, ¿sí? Los líquidos son totalmente miscibles. Por debajo de la curva estaría la parte heterogénea, en la cual hay dos fases. Y luego, con los datos de las líneas de unión, vamos a marcar el reparto del ácido acético dentro de los dos solventes. Así, por ejemplo, los datos de la línea de unión de la fase acuosa nos dice un 17,55% de ácido acético y un 82,44% de agua. Estaría aproximadamente aquí, nuestra primera línea. La segunda estaría en un 31,4% de ácido acético, 31,4%, y un 68,52% de agua, 68,52% de agua. Estaría aquí. Y de la fase orgánica tenemos 3,40% de ácido acético, y 96,84% de cloroformo. 96. Y el segundo punto estaría 10,74% de ácido acético y 84,20% de cloroformo. Pasamos a la unión de las líneas. Como se observa, las líneas de unión no son paralelas a la base del triángulo. Esto es debido al reparto heterogéneo que tiene dentro de los dos componentes del sistema ternario, o sea, dentro de los dos solventes, agua y cloroformo, y vemos que el ácido acético es más soluble o tiene una mayor actividad dentro del solvente agua que del solvente cloroformo. Por eso la inclinación es ligeramente elevada hacia la derecha.